Tal, mucho gusto. Ya dijiste mi nombre, yo soy director de Media y Transformación Digital para Unilever en el norte de Latinoamérica. Eso es de México a Panamá, básicamente todo lo que es Centroamérica y Caribe y México. Eh, Además de eso, digamos, llevo 1 año y 9 meses viviendo aquí en México, o sea, soy bastante nuevo en el mercado. Previo a eso estuve trabajando en una posición global también en Unilever, donde trabajo hace 22 años. Estuve durante 3 años en Londres, en una posición global de media también. Y previo a eso tuve distintos roles, la mayoría de ellos vinculados también con el área de media en Estados Unidos, con responsabilidad sobre Latam, con Sur y Argentina al principio de mi carrera. Y previo a eso tengo un background financiero, básicamente. Hace mucho tiempo atrás no había tanta claridad ni opciones de cosas que se podían estudiar, ¿no? Con lo cual estudié para contador, o sea, mi background no tiene mucho que ver con la comunicación y de hecho lo cuento a veces hasta como chiste. Y terminé la carrera y no estaba muy convencido de lo que había estudiado, era lo que quería seguir, pero era lo que tenía, con lo cual decidí que en lugar de que fuera un ancla, fuera un trampolín. Y dije, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con esto? Y después de 2 años de experiencia en una compañía agrícola de Argentina, en la parte de tesorería, entré a Unilever en el programa de jóvenes profesionales, de trainees, como bien dijiste, en el área de finanzas. Tuve alguna experiencia de cierre de costos de planta, después de cierre de costos de supply chain de una de las divisiones de Home Care, y después tuve un pequeño paso por reporting, donde reportaba toda la actividad del país a Londres, y a partir de ahí se hizo la luz y descubrí que había algo llamado media, y aquí estamos. Hoy en día cuesta mucho encontrar a alguien que resista 22 años, que digamos, la mayoría de las personas más jóvenes de tu edad y demás se sorprenden mucho. La verdad que antes no era tan raro esto de tener carreras largas, pero te diría que en particular estoy siendo parte, cuando hablas de media, de una de las compañías líderes del mundo, ¿sí? Cuando digo de líderes del mundo, no me tiembla el pulso en decir que mucha de la agenda de lo que sucede en medios, Unilever ha tenido, digamos, seguro, ha sido partícipe de la escritura de los manuales y de las páginas, ¿no? Y lo seguimos haciendo, con lo cual te diría que hubo momentos donde tuve oportunidades en otras compañías y ofertas y demás, pero cuando estás en un área de especialización como es esta, como es la de media, es difícil encontrar otros lugares. No digo que no los haya, seguramente los haya, pero se acota mucho el abanico de opciones en esta especialidad puntual. Yo tengo una postura que es en ese sentido, muy clara, que es: hay algo que no va a cambiar nunca, que es el poder de la idea y la creatividad, ¿sí? Los medios, al final del día, son eso, son medios, pero si lo que pones ahí adentro no conecta, no acaricia una fibra, digamos, que conmueva o interese y demás, estamos en problemas. Y creo que de alguna manera, si querés, mirando con esta perspectiva de tantos años lo que ha pasado en la industria, creo que hay algunas cositas que tenemos que revisar, ¿sí? Que de repente la proliferación de touchpoints nos puso en una suerte de fascinación de opciones. La narrativa de la data, en la cual creo profundamente, aclaro, pero de alguna manera se ha transformado en un paradigma de certeza, y realmente la creatividad a veces dista, ¿no?, de certeza. Hay una cuota de riesgo. Creo profundamente en que la disciplina de la comunicación es una disciplina con componentes técnicos, pero también con componentes artísticos, ¿sí? Y si no reconocemos eso, estamos haciendo algo de manera incompleta. Y la verdad, lamento profundamente decirlo, pero creo que como industria nos hemos volcado hacia un lugar donde lamentablemente, y estoy hablando de la industria publicitaria, principalmente,
lamentablemente le estamos ofreciendo algo que el consumidor está tratando, o la gente, por decirlo más abiertamente, está tratando de evitar, ¿sí? Y eso debería llevarnos a un replanteo. Bueno, primero lo que contaría es qué es el IAB, ¿no? Que es una entidad internacional que lo que está intentando hacer en todo el mundo prácticamente es desarrollar las mejores prácticas para la industria digital, ¿no? Que básicamente, si lo vemos en el plano o en el plazo histórico de esto de mi carrera, es una entidad bastante nueva también, ¿no? Al final del día empezó con todo lo que fue la impronta del crecimiento de los medios digitales, que la verdad que yo tengo que decir que fue más o menos a mediados de mi carrera que empezó a tener, digamos, cierta relevancia. Así que una entidad así, que está tratando de bregar todo el tiempo por un mejor ecosistema digital, organice unos premios con la especificidad de las categorías que tienen, los premios Mix, la verdad que no termina digamos, de alguna manera de ser absolutamente clave, porque un ecosistema digital como el que tenemos sigue estando, a mi modo de ver, en pañales, ¿sí? Hay mucho por mejorar, hay mucho por desarrollar, hay mucho por crecer y aprender juntos, y que haya una entidad internacional que balancee el conocimiento, que inspire a partir de buenas prácticas de otros mercados y demás, y eso se vuelva de alguna manera no solo en teoría, sino sabemos todos que el ser humano es competitivo por naturaleza, ¿sí? Claro. Entonces el hecho de darle el formato de premio me parece súper interesante, porque al final del día da una dinámica divertida, pero si nos remitimos a cuál es el impacto final a través de la competencia, lo que se está tratando de buscar es levantar la vara, en este caso en el mercado mexicano, para que la industria digital de México esté cada vez más cerca de lo que sería el nivel world class. Sí, hay diferencias. Yo te diría que la gran parte, la parte fundacional de mi carrera en media en Argentina estuvo acompañada también por, te diría, una época de oro en cuanto a creatividad de Argentina, ¿no? Era muy loco ver que en un país con la incidencia, si querés, macroeconómicamente hablando, que tenía Argentina, hubiera una industria tan pujante y que definitivamente era, si no, estaba muy cerca de ser el país más ganador de Latinoamérica en concursos internacionales, ¿no? Hubo duplas creativas memorables que hicieron cosas fantásticas. Y la verdad que, más allá de que creo que hubo ciertas presiones en contra de la creatividad como la entendíamos en aquel momento, muy atrás de toda esta narrativa de eficientización constante que se buscó, que en algún momento nos alejó de este. Recuerdan que hace un ratito mencioné, ¿no? Arte y técnica combinadas, ¿no? Penduló un poco más hacia la técnica, ¿sí? Y nos olvidamos un poco del componente de arte. Obviamente mi experiencia de haber pasado por Londres, otro de los mercados también, yo te diría, ya ahí nos ponemos en primera liga global, ¿no? Es sentarse a ver, te diría, el espacio quizás más tradicional y más emblemático de la publicidad, que es una tanda publicitaria en Inglaterra, es muy disfrutable. Hay una apuesta muy fuerte a la creatividad. La creatividad es una búsqueda constante. Creo que no se fueron tanto de mambo como nosotros en búsqueda de los aspectos técnicos nada más. ¿Qué veo en México? En México, y obviamente abro un paréntesis muy fuerte, que es, puedo estar equivocándome por lejos, porque 1 año y 9 meses no te alcanza para conocer la totalidad del despliegue, ¿no? Pero claro. Creo que sí veo, si querés, un abordaje creativo más incipiente. Creo que por ahora no choca los ojos ver cosas que no son creativas, que de alguna manera repiten un patrón, ¿no? De hecho, me pasa
en las menciones de producto integrado, por ejemplo, donde veo que no, si quieren, no hay una ambición constante por buscar ese límite creativo que las posibilidades de los medios dan, ¿eh? La verdad que en ese sentido creo que depende de cada uno de nosotros. Con lo cual te diría y de nuevo, hago la aclaración, me puedo estar equivocando y por mucho, pero por ahora no veo, si querés, esa tremenda ambición porque la creatividad sea absolutamente fundamental. Y si miramos algunos estudios que nosotros hemos corrido como compañía a nivel global, te diría que la incidencia de la creatividad en cuanto al impacto final de la campaña oscila entre el 60 y el 80%, con lo cual es un componente muy, muy relevante, ¿sí? Creo que la oportunidad de los profesionales de México pasan por creérsela un poquito más. Esa es la sensación que tengo. Creo que mi percepción es que hay demasiado respeto hacia las potencias creativas mundiales, cuando en realidad creo que depende de uno, depende de una decisión personal, mover el árbol y querer treparse ahí arriba, y estoy seguro que el talento está ya. Bueno, lo que debo decir es que la verdad que estamos teniendo muchas actividades en donde como jurado estamos tratando de tender a una convergencia de criterios, de qué cosas vamos a evaluar, desde un lugar de pensamiento estratégico, ¿sí? Detrás de cada una de los casos, hasta los resultados, digamos, ¿no? Hay pilares también de ejecución, intermedios, con lo cual te diría que en ese sentido vamos a estar todos mirando de una manera bastante similar por el trabajo previo que estamos haciendo como jurado de tratar de tener una convergencia. Después, ¿qué es lo que voy a ponderar yo? Y básicamente te diría, obviamente los resultados para mí tienen una importancia clave, pero haciendo un poco de sintonía con lo que hablábamos hace 2 minutos atrás en cuanto a qué está haciendo falta, sí. Y yo te diría que voy a ponderar mucho el pensamiento estratégico detrás de la idea y el coraje, ¿sí? El coraje por implementar algo distinto y que tenga una búsqueda de generar impacto. Después, los resultados a veces acompañan y a veces no. Y yo en ese sentido, como te decía, van a tener una relevancia en la nota final, pero personalmente y por la agenda que siento que tenemos como obligación profesional de subir esta vara de ambición, te diría, me voy a enfocar mucho en la estrategia y en el riesgo asumido en cuanto a la implementación. Creo que obviamente siempre recibir un reconocimiento, lo que te da en el cortísimo plazo es un shot de energía, ¿no? El reconocimiento suma, ¿no? Suma, te confirma que el camino elegido es el correcto, que la industria te ve de esa manera. Así que por ese lado te diría, corto plazo, un poquito de caricia al ego nunca viene mal, ¿sí? Hacerse conocidos me parece que tampoco viene mal, sumar credenciales. Pero si me preguntás a mí, yo le veo un rol más importante a este tipo de certámenes, que tiene que ver con ir subiendo la vara de la industria. A mí me gusta mucho, y es lo que intento transmitir a mis equipos todo el tiempo, es podemos hacer más. México perfectamente se puede configurar en un mercado publicitario world class. Y eso creo que, así como de repente lo estaría logrando en un periodo de tiempo bastante corto en cuanto, por ejemplo, a la producción de contenido, ¿sí? México se está configurando en un polo para los mercados hispanoparlantes central en producción de contenidos, películas, series, lo que quieras mencionar va a estar ahí con fuerza. La industria publicitaria debería acompañar ese desarrollo, ese músculo creciente. Entonces, si querés, para mí el beneficio colectivo es, en la medida que nos pongamos a competir, y en la medida que además veamos los casos de otras compañías y demás, lo que estamos haciendo, estamos subiendo nuestra vara
¿sí? Nos estamos animando a más. Y eso me parece que es el resultante más interesante, más allá de si ganas un oro, una plata o el metal que sea. Bueno, yo te diría, la primera recomendación es, en este contexto, donde te diría que todas las organizaciones estamos en la búsqueda de la reinvención, ¿sí? Porque partimos de una primera certeza que es las cosas no van a ser como fueron, nunca más, ¿sí? Inclusive, si el día de mañana viene un virus que se come al COVID, ¿sí? y desaparece el problema, creo que ya partimos de la base de que tenemos una noción de vulnerabilidad que hasta hace poco no teníamos, ¿no? Como especie, ¿no? Básicamente dijimos, wow, vino un bichito microscópico y frenó toda una economía a escala global. Eso te pone a las claras de la vulnerabilidad que estamos enfrentando. También puso a las claras de toda la procrastinación que quizás había en las distintas organizaciones, ¿no? De, sí, digital es importante, que esto, que el otro, pero siempre teníamos una excusa como para decir, bueno, lo hacemos el quarter que viene y después el que viene, ¿no? Y si bien había avance, no había un avance tan a marcha, si quieren, forzada por el contexto. Pero el primer consejo, me parece, hacia una agencia es: trata de no encerrarte en tu modelo de negocios actual. Ese para mí sería... He visto muchas agencias que por recibir el reconocimiento de un fee por hacer algo, de alguna manera se volvieron adictas a ese algo que hacían, ¿sí? ¿Y qué pasó? Después ese algo en el que eran buenos quedó obsoleto, ¿sí? Entonces, yo creo que el primer consejo es: no perdamos esta energía de reinvención que están dando para hacerla carne, te diría, cotidiana, ¿sí? Y lo digo nuevamente, no te encierres en tu modelo de negocio actual. ¿Cómo te tenés que hackear constantemente para acompañar las tendencias? Y a diferencia del contexto que teníamos hasta ahora, lo bueno es que la sensación de urgencia de alguna manera abrió, me parece, un nivel de permeabilidad a escuchar nuevas cosas como nunca antes. Y también el otro punto me parece interesante, que aplica para agencias pero también aplica para los medios. Creo que se está viniendo y se está viendo ya una ola de partnerships entre clientes, ¿sí? Entonces, para mí el gran beneficio que tiene una agencia o un medio es que de repente se pueden empezar a transformar en integradores de partnership. Así como, por ejemplo, no sé, Unilever en Brasil se juntó con Heineken para hacer alcohol en gel, digamos, y salieron, te diría, prácticamente a menos de un mes de que se manifestó el problema, a producir. O lo que estamos haciendo aquí en México con Didi y Zest, el desinfectante spray, sí, que lo van a ver ahora. Digamos, todas esas cosas, creo que las agencias y los medios pueden ser facilitadores, lubricadores de partnerships, así que no me perdería esa oportunidad. Innovación y creatividad a mí me gusta definirlos como bebés, ¿sí? ¿Por qué? Porque les tenés que dar tiempo para que maduren, ¿sí? Si los hostigamos de movida, probablemente nunca lleguen a desarrollarse, ¿sí? Entonces tenemos que andar con cuidado y cuando digo cuidado es con cuidado y con buena intención, ¿sí? Creo que son las bases para que la creatividad ocurra. Al mismo tiempo, también hay que de alguna manera tener la ambición alta, ¿no? O sea, todo ese cuidado es no para generar una zona de confort, sino todo lo contrario, es para que haya un crecimiento de las ideas. Y algunas prosperarán y otras no, ¿sí? Con lo cual hay que darle paciencia, cariño, y algunas despegarán y a esas hay que prestarle mucha atención. Después, otra cosa que me gustaría darle como consejo a alguien que entra es evitar los fundamentalismos, ¿sí?
¿En qué sentido lo digo? Estamos cansados, o sea, yo escuché en mi carrera miles de veces las frases como la televisión no va más, ahora es todo digital, la vía pública no va más, la radio no va, ¿viste? Esas cosas que y vos pasan los años y decís, wow, pero para. Y vamos a ir al caso de la radio. Lo que está pasando en el mundo del podcast, ¿no es muy parecido a lo que había en la radio? O sea, si yo tengo skills para hacer buena radio, quizás hoy estaría siendo el máster de lo más trendy, ¿sí? Claro. Con lo cual, guarda con los fundamentalismos. O sea, nos gusta escuchar muchas veces y nos seduce las frases rimbombantes. No creo para nada en la definición de nuestra tarea entre tradicional y digital. Me parece una tontería soberana. Creo que hay, primero, dos cosas. Primero, hay usos combinados fantásticos. Hay casos de éxito donde han convivido los set de medios de manera inteligente y encontrar resultados absolutamente superadores. Y después, que al final del día todo va a ser digital, ¿sí? O sea, ya, digamos, eso lo tenemos que saber, lo tenemos que aceptar. Ya está pasando en medios absolutamente, si quieren, cuando empecé mi carrera, impensado que se transformara en digital, como podría ser Out of Home, y ya tenés compra programática en Out of Home, tenés posibilidad de interacción con este fabuloso artefacto que tenemos todo en la mano, que es ese control remoto que nos conecta con el mundo, que se llama celular. Con lo cual, digo, no te compres consejos, no te compres fundamentalismo, pensá qué oportunidades hay en un buen diseño combinado de los distintos touchpoints.